Bien, hermanos, la semana pasada compartimos una predicación que hablaba del consuelo de Dios. Si usted no pudo escucharla, si usted no vino, le invito a poder hacerlo. Está ahí en nuestra plataforma de YouTube. Hoy día volvemos a la predicación expositiva de Efesios y vamos a entrar en lo que es el capítulo 2 de la carta a los Efesios, así que le invito a que pueda buscar. El nombre de esta predicación es La perfecta intervención de Dios en favor del pecador. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A modo de introducción, ¿no? Y para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta este punto en Efesios, los primeros dos versículos son la salutación del apóstol Pablo, donde él dice que es apóstol, a quien se está dirigiendo. Luego estuvimos entre los versículos 13 al 14 del capítulo 1, denominado para muchos casi un himno de alabanza, ¿no? Porque habla de las grandes obras salvíficas que tenemos en Cristo. Y desde los versículos 15 al 23 es lo que vimos la semana anterior, una oración, ¿no? Una oración de intercesión en favor de los efesios. La porción que hemos leído, el párrafo reciente, ¿no? En el original griego también son una sola porción, vale decir estos 10 versículos, ¿no? Son una sola porción en el original griego. No hay separación, no hay división como nosotros hoy día tenemos en nuestro texto. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo, no? Recuerdan que hace algunas semanas decíamos que él oraba para que los ojos de los efesios fuesen abiertos, iluminados para ver las grandezas de la gloria del Señor. En este sentido, ahora Pablo va a ayudar a que estos ojos sean abiertos, ¿no? Y va a llevar los ojos de estos efesios al contraste abismal, dice un autor, entre lo que somos en la carne y lo que nosotros llegamos a ser por la gracia de Dios. ¿Sí? Lo que somos en la carne, nuestro pasado pecaminoso, y lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros a través de su gracia. Así, dice este autor, es como si dijera, Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo levantó y lo exaltó. Eso es de las semanas anteriores, ¿no? Vosotros también estabais muertos, pero Dios os levantó y exaltó con Cristo. Es evidente que hay una notable continuidad en todas estas secciones que nosotros hemos cubierto, ¿no? Recordemos siempre que esto es una epístola, fue escrita de una sola vez y debe ser entendida también, en la medida de lo posible, también en esa progresión. El primer punto entonces, y antes de ir al primer punto, permítame que oremos. Cierre sus ojos, iglesia. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad grandiosa y el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor. No sabemos nosotros, no alcanzamos a dimensionar cuántos hombres, Señor, han dado su vida para que nosotros hoy día podamos tener esta Biblia en nuestro idioma. Y cuánto trabajo hay también detrás de eso. Te damos gracias. Permítenos venir con reverencia, con humildad, por sobre todo con un espíritu dispuesto para que tú nos hables a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El primer punto entonces de esta predicación, entre los versículos 1 y 3, una mala noticia. Las preguntas que quiero anticipar, ¿no? ¿Cómo verían los efesios su propia conversión? ¿O cómo ves tú hoy día tu propia conversión? ¿Como algunas mejoras en la conducta? ¿Como unos cambios cosméticos externos? ¿Como el seguir unas nuevas normas de vida? ¿El venir a congregarse, el orar? ¿Son cosas que empezamos a hacer para ser cristianos? Bueno, Pablo aquí es enfático al decirnos de manera implícita que la conversión, iglesia, es un evento milagroso. Amén. La conversión de un hombre, de una mujer, es un evento milagroso y comienza diciendo, Él les dio vida a ustedes. Ahí está el milagro. Él les dio vida a ustedes. ¿A quién se refiere con Él les dio vida? ¿Quién es este Él? Tenemos que volvernos al texto anterior de la semana antepasada. Se refiere a Jesucristo. A Jesucristo. Él es quien da vida, ¿no? En este caso a los efesios. Estos ustedes son los efesios, mayormente personas de origen gentil. ¿Cómo estaban? ¿Cuál era la condición de estos hombres, de esta iglesia, de estos efesios, o de los que recibieran esta carta como destinatarios? Dice el texto que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entendemos entonces la idea completa. Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Se nos está hablando, amados hermanos, claramente de una muerte de tipo espiritual. Los efesios estaban, de hecho, vivos físicamente, tenían sus actividades, pero lo que el texto está enfatizando es que Jesucristo da vida o les había dado vida a estos hermanos en la fe. Warren Wiersbe hace una buena ilustración de esto. Permítame compartírsela. Dice, tal como una persona físicamente muerta no responde a los estímulos físicos, así una persona muerta espiritualmente es incapaz de responder a las cosas espirituales. Un cadáver no oye la conversación que se desarrolla en el funeral. No tiene apetito por la comida ni por la bebida, no siente dolor, está muerto. De la misma manera sucede con el hombre interior de una persona que no es salva. Sus facultades espirituales no funcionan, no pueden hacerlo hasta que Dios les dé vida. Dios les dé vida. Pablo usa entonces esta metáfora al decirles, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esta iglesia no es la realidad solo de los efesios, sino que es la realidad de todo ser humano, no solo de los efesios en particular. Una carta prima hermana de Efesios es Colosenses, tanto por su contenido como por la intención. Hay algunas diferencias, pero tienen mucha similitud. Y Pablo a los Colosenses, en capítulo 2, verso 3, les dice lo siguiente. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos. Ahí Pablo no añade esto de habiendo perdonado todos los delitos. Es decir, para tener vida espiritual, nuestras cuentas de pecado deben ser saldadas. El único en capacidad de saldar esas cuentas es Jesucristo a través de su obra. Añade más Pablo diciéndole a los romanos, o escribiéndoles más bien en capítulo 5, verso 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahí lo que yo les decía antes, esto es la universalidad del pecado. Nadie escapa a esta realidad de muerte espiritual. En el lenguaje a los efesios, es muerto en sus delitos y pecados. Jesucristo hoy, amados hermanos, sigue dando vida espiritual a los hombres a través de la predicación del Evangelio. Quienes reciben el testimonio y vienen a las plantas del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, reciben vida espiritual. Por eso es tan importante que nosotros, quienes decimos tener vida espiritual, proclamemos esta verdad. Porque allá afuera hay muchas personas que no tienen vida. Ellos piensan que tienen vidas, que tienen proyectos, que tienen sueños. Sin embargo, son muertos en vida porque no tienen vida espiritual. El único que puede dar esa vida espiritual
es Cristo. No hay otro nombre. Dice Pablo que esta muerte es de tipo espiritual, es en delitos y pecados. Es interesante saber esto, ¿no? Y es que todas las palabras griegas para pecado están relacionadas con el concepto hebreo de desviación de la norma de la justicia de Dios. ¿Sí? Todas las palabras en el original que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento están relacionadas con este concepto hebreo, ¿no? De desviación de la norma de la justicia de Dios. Y tanto la palabra delitos y pecados apuntan a eso, apuntan a la idea del pecado. Delitos en el original es caer a un lado, así se traduce, digamos, la palabra. Y pecados, este es el término griego, ¿no? Que dice errar en el blanco. Ambos términos, amados hermanos, delitos y pecados, que aparecen aquí, son sinónimos para ilustrar ¿qué cosa? La condición alejada y caída de la humanidad. ¿Sí? Los hombres están en delitos, están muertos en sus delitos y pecados, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso ponía de manifiesto nuestra condición alejada, nuestra condición caída. Dice el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y esto también es importante, ¿no? Pablo está diciendo no que los efesios están muertos en sus delitos y pecados, sino que en este estilo de vida de delitos y pecados, porque viene a ser un verdadero estilo de vida, y ahora es parte de su pasado. En los que anduvieron en otro tiempo, los que recibieron vida por parte del Señor, hoy ya no viven en ese estilo de vida de delitos y pecados, pues es parte de su pasado, es parte de otro tiempo. ¿Pecamos nosotros los creyentes? Claro que sí pecamos, pero ya no vivimos para pecar. Un autor dice, si alguno de ellos, refiriéndose a los efesios, se sintiera inclinado a cuestionar el diagnóstico que hacía Pablo con respecto a su bancarrota espiritual, él los apremiaba a echar un vistazo a su vida y a sus actos. Es evidente que habían estado muertos en transgresiones y pecados por el tipo de vida que habían llevado cuando siguieron la corriente de este mundo. Iglesia, el pecado no es algo que nos afecte solo parcialmente. No es como si estuviésemos nosotros en una UCI de un hospital, aún con el corazón latiendo y aún con nuestra funcionalidad pulmonar. No, lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros estábamos muertos sin ningún signo de vitalidad espiritual. Y esa es la realidad de nuestro pasado. Y esa realidad de nuestro pasado debiese a nosotros impulsarnos a una constante gratitud y adoración al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Una constante gratitud porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como vamos a ver más adelante, estábamos muertos e imposibilitados de poder intervenir. O sea, yo no podía hacerme RCP, yo no podía animarme a mí mismo espiritualmente, no podía hacer nada por mí. Necesariamente tenía que venir alguien de afuera a hacer algo por mí. Y el único facultado para hacerlo es Dios mismo. Por lo tanto, nosotros debiésemos agradecer. Nosotros de vez en cuando, amados hermanos, tenemos que hacer este ejercicio que probablemente el apóstol Pablo está haciendo con los efesios, de mirar de dónde te ha sacado el Señor. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Quién eras tú antes que Cristo llegara a tu vida? Porque cuando te acuerdas de eso, cuando piensas en eso, no te va a quedar otra alternativa sino dar gloria al Señor por su obra en tu vida. Añade además Pablo que andábamos según la corriente de este mundo. Dice un autor, al igual que sus amigos y vecinos, los efesios habían mostrado las debilidades y defectos comunes de la sociedad gentil. Habían sido impíos e inmorales, insensibles, ociosos y desobedientes. La corriente de este mundo es lo que sigue este mundo, ¿no? Entendemos mundo como ese sistema que está en contra de Dios. Otra vez Warren Wiersbe, hablando del mundo, dice, el mundo o sistema mundial presiona a cada persona para que se conforme a él mismo, ¿sí? Para que se conforme a la corriente de este mundo. Jesucristo no fue de este mundo y tampoco lo es su pueblo, podríamos decir su iglesia. Pero la persona que no es salva está controlada por los valores y actitudes de este mundo, ya sea en forma consciente o inconsciente. Si la forma de vida de este mundo fuese un río,
ese río tiene una corriente, ¿no? Así lo quiero describir yo. Tiene una dirección, un sentido. En esta corriente andábamos nosotros, hermanos, en la corriente de este mundo, hasta que Jesucristo por su gracia nos salvó. Ahora ya no vamos en el sentido de esta corriente. De hecho, debiésemos ir en contra de esta corriente, debiésemos ir en el sentido contrario. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 15 y 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la corriente de este mundo y las advertencias en la Escritura, hermanos, son claras. Nosotros debemos de diferenciarnos de esta corriente en la cual va el mundo. De hecho, debe ser la corriente de nuestro pasado, no de nuestro presente. Lo segundo que Pablo dice respecto de esta forma o de esta vida espiritual, de este estilo de vida espiritual de muerte, es que se conforma al príncipe de la potestad del aire. Los que estuvimos muertos en delitos y pecados, estábamos insensibles y ciegos a las bendiciones de Dios. El propio pecado nos enceguece, no podemos apreciar lo que Dios nos da a través de Cristo. Pero, a pesar de que estábamos muertos para Dios, estábamos vivos para conformarnos al príncipe de la potestad del aire, que usted sabe quién es. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Así como el pecado es una realidad inescapable para todo ser humano que ha nacido en este planeta, también lo es la realidad espiritual. Es que si no está bajo el señorío de Cristo, si una persona no está bajo el señorío de Cristo, está bajo el príncipe de la potestad del aire. No hay algo en medio, no hay como que si tú puedes estar en la sala de espera para ver por qué señorío te vas. O estás bajo el señorío de Cristo o estás bajo el príncipe de la potestad del aire. Ahí estamos todos los seres humanos, en uno de esos dos señoríos. Y es importante que tú sepas hoy bajo qué señorío estás. Algunas precisiones respecto de la actividad de Satanás, ¿no? Este enemigo espiritual, que es enemigo del género humano en su generalidad, de todo el mundo, por decirlo así, pero también de nosotros la iglesia. Es el enemigo espiritual. Bueno, el diablo es un espíritu, dice el texto, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto no significa que Satanás trabaje de manera personal o individual con cada incrédulo, con cada persona, porque Satanás, sabemos, no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero sin embargo él tiene un séquito, ¿no?, de potestades, de demonios para hacer su trabajo en la humanidad. Y tiene además el poder sobre el sistema mundial. Él es el príncipe de la potestad del aire, ¿no?, el príncipe de este siglo. Satanás influye a la vida de los incrédulos y busca influir también la de los creyentes. ¿Cuál es, iglesia, la herramienta más utilizada por Satanás en toda la historia que él está haciendo este trabajo? Su herramienta más utilizada es la mentira. ¿Sí? Satanás comenzó a mentir tempranamente, empezó a usar esta estrategia. ¿Dónde? En el jardín del Edén, cuando engañó a nuestros padres con la mentira. Le dijo a Eva, no moriréis. Y ahí, cuando Adán y Eva hacen caso a esta mentira, terminamos nosotros hundidos con ellos, ¿no?, en la realidad del pecado. Las multitudes no salvas, dice Warren Wiersbe, en el sistema mundial del día de hoy, desobedecen a Dios porque creen en las mentiras de Satanás. ¿Sí? También ahí usted ve solamente dos posibilidades: los que creen en la verdad de Dios y los que creen en las mentiras de Satanás. Cuando una persona cree una mentira, se convierte en hijo de desobediencia. En los tiempos actuales, muchos se declaran libres. Hoy día se levantan las banderas de la libertad. Todo problema del ser humano
obedece a algún tipo de opresión que hemos experimentado. Esa es como la consigna actual. Si el ser humano tiene algún tipo de problemas, es porque probablemente ha sido oprimido, ¿cierto?, por la sociedad, por otras personas, etc. Eso es lo que se argumenta. Pero la verdadera libertad no viene del alcance de consignas sociales. El hombre requiere algo más profundo, algo más fundamental, y eso más profundo, más radical, solamente lo puede hacer Dios. Librarte del príncipe de la potestad del aire y de la corriente de este mundo y de la carne no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. No importa con cuánta fuerza o decisión lo intente, no podrá hacerlo por sí mismo. Necesita a Dios, necesita el Evangelio. Los que están bajo el príncipe de la potestad del aire no son personas que se revuelcan o se retuercen por la presencia de un demonio. Todas estas son personas que básicamente y de manera simple y sin mucho aspaviento y sin hacer un gran escándalo, están ignorando a Dios porque ignoran su palabra, ignoran la gloria del Evangelio. Pueden incluso algunos lucir muy morales, pueden incluso algunos lucir muy religiosos, o también pueden lucir excesivamente perdidos, esclavos de vidas libertinas. Pero si no han obedecido a la verdad del Evangelio, están bajo el príncipe de la potestad del aire. Esa es la realidad del mundo incrédulo y es también, iglesia, la realidad de la cual el Señor Jesucristo nos libró a ti y a mí. Pedro, también advierte a los creyentes sobre la actividad del adversario, de Satanás. Si bien ya no estamos bajo su potestad, aún Satanás quiere hacernos daño. Dice 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio. Sean de espíritu sobrio. ¿Usted sabe lo que significa sobrio? Es que está libre de agentes intoxicantes. En el tiempo de la Biblia probablemente el alcohol, cualquier otro agente intoxicante, pero no solo hay sustancias que intoxican, también hay situaciones o personas que pueden ser intoxicantes. Entonces tenemos que tener un espíritu sobrio, tenemos que alejarnos de todo lo que nos pueda robar el dominio propio. ¿Sí? Estén alertas. Estén alertas. No crean que Satanás no ha dejado su propósito y objetivo de dañar. Estén alertas. ¿Pero por qué, Pedro? Porque su adversario, el diablo, anda al acecho, dice esta versión, como león rugiente buscando a quien devorar. Si Satanás nos pilla desatentos, poco alertas, si nos pilla con poco dominio propio, él nos va a hacer daño. Eso téngalo claro. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo afirma que el príncipe de la potestad del aire sigue trabajando, ¿no? Esa es la idea del texto. Que opera ahora, o ahora opera en los hijos de desobediencia. Las personas que actualmente, como yo decía antes, ignoran la verdad. Nosotros, la iglesia, ya no somos hijos de desobediencia, sino por el contrario, tú y yo somos llamados por Dios para ser hijos de obediencia, no de desobediencia, como veremos en el versículo 10 de este mismo pasaje. El verso 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Notamos que Pablo acá se incluye al decir la palabra todos nosotros. Antes se había referido a ustedes, es decir, los gentiles. Ahora dice, para que no quepa duda al respecto, que todos nosotros, ¿sí? Posiblemente él y los judíos, todos nosotros, no hay excepción. Dice un autor, es verdad, él y los judíos pueden haber desobedecido de una manera un poco diferente. Es lógico, ¿no? El pueblo judío tenía una religiosidad heredada y los gentiles por su contraparte no tenían esa religiosidad, eran politeístas, paganos, de prácticas inmorales, etc. Pero sin embargo, Pablo acá se incluye, dice, entre ellos también nosotros. Pablo había acusado a los efesios gentiles de acciones bajas y pecadoras, pero ahora reconoce que él y sus paisanos judíos se declaran culpables de pensamientos y deseos pecaminosos. Es decir, iglesia, sean judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, poderosos, pobres, buenas o malas personas, todos entramos en la categoría de que vivíamos de esta manera, todos sin distinción. Esto
nos permite otra vez afirmar la universalidad del pecado y no hay ser humano que escape a esta condición. Al respecto tenemos que saber que las acciones y los pensamientos pecadores, ya sea que se cometan abiertamente o de manera secreta, descarada o sutilmente, contaminan a todo hombre, mujer y niño desde la caída en el pecado. El pecado es una condición hereditaria que tenemos con nosotros desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Y con razón nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Juntamente con Pablo, nosotros también sabemos o debemos decir, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? No hay espacio para enorgullecerse por bondad personal en términos de haber sido alcanzado por Dios. ¿Sí? No hay, eso no existe. Todos nosotros nos habíamos apartado de Dios. Todos nosotros estábamos en esta condición de pecado y lo que justamente merecíamos era el juicio de Dios. Puesto que éramos hijos de desobediencia, ¿cuál es la primera manifestación? Aquí Pablo dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Vivir es una idea de un lugar de residencia, digo yo, ¿no? Usted vive en un lugar, usted vive en determinada comuna. Bueno, aquí dice que vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Esa era nuestra normalidad. El pecado, una de las cosas que también impide es ser consciente de nuestra condición espiritual, porque el pecado enceguece. Es difícil que un pecador diga, no, yo estoy viviendo en mi pecado. No, generalmente no es así. No es solo vivir en la carne, sino que son pasiones, dice el texto. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne. La pasión da la idea de desenfreno, ¿no? De algo que no se controla, de algo que te apasiona. Conocemos personas apasionadas por determinadas cosas. Pueden llegar a hacer cualquier locura para hacerlo, ¿sí? O cualquier esfuerzo para hacerlo. Bueno, aquí dice que vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Y qué es carne? Bueno, la Biblia usa carne para referirse al hombre muchas veces, a nosotros mismos, pero en este sentido se refiere a aquella naturaleza caída con la que nacimos, que quiere controlar nuestro cuerpo, la mente y hacernos desobedecer a Dios. Pablo agrega más, dice, vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y también dice, y de la mente. Esta naturaleza caída, ¿sí? Tiene deseos pecaminosos, que desea satisfacer. Así que no vivíamos para Dios, sino que vivíamos para nosotros mismos, para la satisfacción de nuestros deseos, sin poder hacer nada, y esto es importante que tú lo entiendas, para librarnos de esto. Pues el resultado natural de alguien que está muerto en sus delitos y pecados es vivir en esa corriente, vivir para satisfacer los deseos de la carne, vivir de esta manera como hábito. No puede hacer otra cosa. Es como que tú le pidas a un gato comer alpiste. No puede, el gato es un felino estricto, decimos nosotros los veterinarios. Tiene que comer solo carne. Pero en cambio un canario come solo alpiste. ¿Cómo va a comer? ¿Cómo vas a hacer tú que alguien que está diseñado, ¿no?, para comer solo carne coma alpiste? Es imposible. Tiene que haber una transformación interna profunda. Como decirlo, en la cabeza del canario tiene que meterse la mente del gato, o al revés. En la mente del gato tiene que meterse la mente de un canario, una transformación interna. Y eso es, en cierto modo, lo que ocurre con nosotros los creyentes. Como estaremos viendo en el versículo 10 respecto de las buenas obras. Éramos por naturaleza entonces hijos de ira, lo mismo que los demás. Este estilo de vida ponía en evidencia nuestra antigua condición, ¿no? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos aquellos que no han creído en el mensaje de la verdad están aquí, son hijos de ira. Dice un autor, es un modismo hebreo para el carácter de una persona. Dios se opone al pecado y la rebelión en su creación. La ira de Dios es tanto temporal en este tiempo como escatológica al fin de los tiempos. Es decir, los hijos de ira en el escenario de esta tierra están recibiendo el juicio de Dios y también lo van a recibir de manera escatológica. Eso es lo que está diciendo este autor. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, solamente hay dos caminos, creer o no creer. El que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. Hasta aquí el pasaje expone un escáner, ¿no? Es como un escáner que revela la condición del hombre sin Dios. Y esta era nuestra realidad pasada y es la realidad de todo ser humano que hoy está alejado de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, justamente éramos receptores del juicio de Dios, hijos de ira. ¿Tenemos nosotros alguna posibilidad de intervenir sobre esta condición de muerte espiritual? Nosotros no podemos intervenir, no podíamos hacer nada, pero Dios sí. Y aquí viene la buena noticia entre los versículos 4 al 7, donde dice, pero Dios. ¿Se da cuenta todo lo que hablamos recién? Toda la inhabilidad, la incapacidad del ser humano y su condición pecaminosa, que parece ser insalvable, pero Dios sí puede intervenir. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Es Dios quien intervino a través de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y aquí vemos algo de su carácter. Dice, pero Dios, ¿no?, que es rico en misericordia. Es decir, usted entiende la idea de riqueza, ¿no? Es algo que se da sin medida, sin contemplación. La misericordia es no recibir lo que merecíamos. Es que producto de nuestra vida de pecado nos correspondía pagar por eso. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Dios no solo tiene misericordia, sino que Él es rico, iglesia, en misericordia. En Cristo no nos dio el castigo que merecíamos. Un comentarista dice, la misericordia es la actitud de la mente y del corazón de Dios que lo conmueve a sentir piedad de nosotros cuando ve nuestra condición perdida y desdichada. La misericordia lo induce a la acción. Lo segundo que el texto dice, ¿no?, que por causa del gran amor con que nos amó. Este amor no es como el amor que nosotros conocemos o estamos más habituados, el amor que puede experimentarse entre dos personas. El amor del cual nos está hablando este texto es un amor de tipo unilateral. Es el amor de Dios hacia nosotros. Dice un comentarista, todo viene de Dios y debe ser así, ¿no? Cuando nosotros recordamos lo que vimos recién, debe ser así. Nada de lo que hay en el hombre pecador que odia a Dios y es un cadáver espiritual hizo que Dios se acercara a él. Nada de lo que nosotros éramos era un atractivo para Dios, sino muy por el contrario. Por eso el amor radicaba únicamente en el corazón de Dios. Únicamente en el corazón de Dios hacia nosotros. Dios nos amó y no llegamos, iglesia, nosotros a comprender la profundidad de ese amor. Su amor es sin medida, se manifestó en nuestro favor al darnos a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Delante de nosotros entonces, mientras avanzamos en el texto, tenemos estas dos realidades, la riqueza y la misericordia, la riqueza de la misericordia de Dios y su amor. Y ahora en el verso 5, el apóstol Pablo vuelve a escribir, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta? Dice, Dios es rico en misericordia y Él nos ha amado con un amor único. Y ahora vuelve a decir, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Tenemos que volver a un versículo de hace 2 semanas, en Efesios 1:20, dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando Dios le dio vida al resucitarle de la tumba al Señor Jesucristo, bien digo, nos dio vida a nosotros. Dice el texto, vida juntamente con Cristo, vida espiritual que recibimos en Cristo en el momento de nuestra conversión, pero además en el futuro, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, también vamos a experimentar la vida. Y la segunda parte del verso 20, de 1:20, dice, y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. El verso 6 dice, y con él nos resucitó, ahí está esa resurrección espiritual de la cual hablamos recién,
Y otra vez, en el verso 6, y con Él nos sentó en lugares celestiales. Es decir, lo que experimentó Cristo, lo experimenta la iglesia. Jesucristo fue resucitado, nosotros somos resucitados. Jesucristo se sentó en lugares celestiales, la iglesia también se sienta en lugares celestiales. Dice Bob Utley, nuestra posición con Él es una posición de victoria presente. Amén. Así como futura. El concepto de sentarnos con Él significa reinar junto con Él. Esto es una realidad espiritual hoy, iglesia, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, pero que también se va a consumar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero lo que yo quisiera que nosotros pensáramos en este sentido es que no estamos desprovistos. Claro, quizás tenemos escasez materialmente hablando, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos unidos a Él. Como decíamos hace 2 semanas, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No hay manera que eso se separe. Requerimos, hermanos, que nuestros ojos sean abiertos a esta verdad espiritual. Nos lamentamos tanto a veces de lo que no tenemos, que no nos concentramos en lo que ya es nuestro. El texto bíblico está diciendo que nosotros como iglesia de Cristo estamos sentados en lugares celestiales. La iglesia de Hechos es un buen ejemplo en este sentido, porque fue una iglesia que experimentó dificultades, pero era una iglesia que estaba sentada en lugares celestiales en Cristo, y a pesar de las contingencias humanas o la presencia de enemigos, nada pudo detener el avance de esa iglesia. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran excelentes y buenos cristianos? No, eran personas con dificultades igual que tú y que yo, pero ellos vivían esta realidad que estaban sentados en lugares celestiales, junto con Cristo. Solo para poner un ejemplo, Hechos capítulo 8, 1 al 3. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Había recién muerto Esteban, ¿no? En los versículos anteriores, el primer mártir de la iglesia. Y Saulo era un enemigo acérrimo de la iglesia, dice el verso 3, hacía estragos, arrastrando hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. El pasaje continúa, ¿no? Pero si nosotros nos quedásemos hasta allí, diríamos la iglesia está en problemas, ¿sí? Pero esta iglesia, al igual que la iglesia del día de hoy, está sentada con Cristo en lugares celestiales. Cristo es soberano. Y mira lo que ya sucede. El libro de Hechos hace estos resúmenes al final de ciertos pasajes. Ese resumen respecto de lo que leímos recién, o que empieza con lo que leímos recién, viene en Hechos capítulo 9, verso 31. Dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Seguía creciendo. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Tenemos que dejar de poner nuestra mirada en lo que nos hace falta para poner nuestra mirada en lo que Dios ya nos ha dado a través de Cristo. Pero esto no es solamente, esto tiene un propósito, mejor dicho, como dice el verso 17, que la iglesia esté sentada en lugares celestiales tiene un propósito, dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta afirmación, ¿no?, parece relacionarse más bien con la iglesia universal, porque ¿quién sino la iglesia universal puede mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia? Ahora, nosotros, la iglesia local, tenemos esa responsabilidad para este tiempo. Debemos hacer evidentes la sobreabundante riqueza de la gracia del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, yo lo pienso así, somos una suerte de embajada del reino de Dios en la tierra, somos representantes con esta misión de manifestar la gracia del Señor. En lo práctico debemos
predicar la verdad del Evangelio, vivirla de manera activa donde Dios te haya colocado. Pero ahora también esto tiene una realidad pasiva, en el sentido de que nosotros, la iglesia de Cristo, ya somos una muestra concreta de la abundante gracia del Señor. O sea, acá, este montón de pecadores redimidos por la sangre del Señor, la Emma todavía no, pero todos nosotros, todos el resto, pecadores reconocidos delante de la presencia del Señor, somos una muestra evidente de la sobreabundante gracia del Señor. ¿Sí? Solo por lo que Dios ya ha obrado en nosotros. La iglesia pone de manifiesto la profundidad de la gracia del Señor, donde Él llama para sí a pobres pecadores que no tenían nada que ofrecerle, y lo hace solo por su gracia. Nuestro tercer punto de esta predicación es cómo es posible la buena noticia. Únicamente por gracia, hermanos. El verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Si la misericordia es Dios no dándonos lo que merecíamos, la gracia es Dios dándonos lo que no merecíamos. Los efesios no merecían salvación y nosotros tampoco. Es solo por la gracia del Señor. Dice un autor, el aspecto esencial de la gracia de Dios es que describe una cualidad del Señor. Él tiene la buena voluntad, hasta está gustoso de darnos a nosotros, pecadores, sin mérito alguno, regalos grandes y preciosos. No dice el texto que van a ser salvados en el futuro, ¿no? Dice, lo expresa como un hecho ya ocurrido. Dice, ustedes han sido salvados. Eso ya ocurrió. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y ahora la pregunta importante aquí también, bueno, pero ¿de qué somos salvos? El Antiguo Testamento solía relacionar la salvación con liberación física. En el Nuevo Testamento este significado toma una dimensión espiritual. Dios ha librado a los creyentes del resultado del pecado y les ha dado la vida eterna. ¿Escuchó bien? Dios, cuando Él los salva, nos ha librado del resultado del pecado, porque como dije antes, el resultado del pecado es muerte, ¿sí? Muerte. Y nos ha dado vida eterna. También ya nos la dio. La empezamos a experimentar ahora, se va a consumar, ¿no? Si pasa esta generación y todos nosotros morimos, Jesucristo vendrá en unos años más, no lo sabemos, y nuestros cuerpos se van a levantar, van a resucitar cuando Cristo venga. Y experimentaremos vida eterna juntamente con Él. Esto dice el texto, no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Estas palabras, ¿no? Esto no procede de ustedes, hay discusiones. ¿A qué se refiere que no procede de ustedes? ¿A la gracia o a la fe? Bueno, parece que tiene que ver con ambos conceptos. Tanto la gracia no es de nosotros, porque es gracia de Dios, y la fe tampoco, porque nosotros no podemos producir fe. ¿Cómo un cadáver espiritual va a producir fe? ¿Cómo vamos a ser sensibles a la proclamación del Evangelio si nuestros ojos están cegados? Por lo tanto, parece más bien apuntar, ¿no?, que no procede de nosotros, ni la gracia ni la fe proceden de nosotros, pues son un don, un regalo de Dios. Vimos en el punto 1 la mala noticia, ¿no? ¿Puede un hombre en una condición de pecado producir fe para salvarse? No, Dios tiene que intervenir. No es de nosotros, es un don de Dios. De hecho, lo que de nosotros procede naturalmente, de un muerto espiritualmente, ¿no? Procede seguir la corriente de este mundo. Estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, vivíamos en el pecado, nos gozábamos del pecado y éramos absolutamente, para nosotros era nuestra normalidad de vida. Pero tanto la gracia como la fe proceden de Dios. Dice un autor, y permítame leer esto porque me pareció muy importante, dice, por definición la fe es la confianza y la seguridad que el creyente, por la obra del Espíritu Santo, tiene en la palabra de Dios. Pero recordemos que tanto judíos como gentiles, o sea, todos los seres humanos están naturalmente muertos en transgresiones y en pecados. No pueden llegar por ellos mismos a la fe. No pueden decidir que van a confiar en las promesas de Dios ni aceptar a Cristo como su Salvador. Pablo establece con certeza esta verdad importante con 3 afirmaciones claras que no dejan lugar a dudas.
les dice a los efesios que su conversión, 1, no salió de ellos mismos. 2, es un regalo de Dios. 3, no es por obras. Con estas 2 declaraciones negativas y una positiva, Pablo no deja ninguna duda que la conversión del pecador es una obra de Dios y no del hombre. De modo que nadie se gloríe como si la persona hubiera hecho algo para salvarse a sí misma o si sus obras de alguna manera hubieran contribuido a su salvación. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido otorgado gratuitamente por Dios sin contribución de ninguna obra humana. Sin contribución de ninguna obra humana, no por obras para que nadie se gloríe. Se contrasta aquí otra vez el don de Dios con las obras. No pueden ser ambas, ¿sí? No pueden ser por obras, porque nuestras obras son imperfectas, teñidas y contaminadas por el pecado. Y tampoco puede ser por obras porque el propósito de la salvación es la gloria de Dios. No podemos nosotros quedarnos o jactarnos de algo. Ya nuestro pecado quedó atrás, ¿cierto? El verso 10 retrata una nueva versión de nosotros mismos. Es muy común eso hoy día. Tienes que conseguir la mejor versión de ti. Bueno, la mejor versión del ser humano solo es posible alcanzable a través de la obra de Cristo. El resto son solo sucedáneos. El resto es solo muerte. El resto es solo entretención momentánea, desafíos momentáneos. El resto es solo ego y alcance sin trascendencia. Pero la mejor versión de nosotros mismos está en Cristo, porque solamente Él puede transformarnos, porque solamente Él puede darnos vida. Nadie más puede darnos esta vida espiritual sino Cristo, iglesia. Porque dice el texto, somos hechura suya. En tiempo presente, ¿no? Cada cristiano es hechura de Dios, creados en Cristo. Esa expresión me parece enorme, profunda, creados en Cristo, Jesús para hacer buenas obras. Hemos resucitado a una nueva vida y aquí aparecen las obras, ¿no? Pero ya no como para añadir algo a nuestra salvación, porque entendemos que no es por obras, sino que es por gracia. Aparecen como consecuencia de ser una nueva creación. Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hemos sido, iglesia, creados en Cristo. Y la manifestación natural de esa nueva creación en nosotros es las buenas obras, de vidas que se conforman, que obedecen a su palabra. El texto agrega, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios tenía obras entonces preparadas de antemano, con anticipación. Y alguien dice, bueno, pastor, pero ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó para que yo anduviese? Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Mateo, verso 22, 34 al 40, ya estoy por terminar. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En su palabra entonces encontramos cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y se resumen en esto, iglesia, en amar a Dios y en amar al prójimo. ¿Quiere ver buenas obras? Las buenas obras se relacionan con amar a Dios y con amar al prójimo. Respecto de amar a Dios, el Señor Jesucristo en Juan 14:15 dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo yo demuestro amar a Dios? Según ese texto, obedeciendo sus mandamientos. Cuando obedezco sus mandamientos, ciertamente doy cuenta de buenas obras. Y ahora respecto del prójimo, ¿no? Santiago 2, verso 15 al 19. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.
Aquí Santiago nos está hablando de necesidades físicas, ¿no? Pero obviamente podemos extraer un principio que va más allá incluso de las necesidades físicas o materiales. ¿Cuáles son las carencias o necesidades de nuestros hermanos? Cada vez que yo tengo la intención, la decisión, la voluntad de satisfacer esas necesidades, estamos haciendo estas buenas obras que Dios preparó de antemano. No tenemos que improvisar mucho ni andar descubriéndolas. Tenemos que verlas en la palabra y vivirlas. Antes de haber sido creados en Cristo no las conocíamos. Antes de venir a Cristo a nosotros no nos importaba lo que la Biblia decía. No le dábamos importancia a esto, estábamos de espalda a Dios. Pero ahora, como somos creados en Cristo, apreciamos, queremos conocer, queremos andar en estas buenas obras que Dios preparó de antemano. Dice este autor, con la nueva vida espiritual que Dios nos ha otorgado, en verdad podemos responder a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora estamos capacitados espiritualmente para hacerlo. Somos capaces, aunque no de manera perfecta, de hacer lo que Dios quiere. No es que tengamos que hacerlo, sino que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Las buenas obras que brotan de la fe son sencillamente una oportunidad de mostrar nuestro aprecio por todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. ¿Sí? Es una respuesta natural, es una respuesta intencional, es una respuesta que nos agrada darle al Señor. Como decía Patricio hoy día en la oración, me parece. No es que nos imponen a hacer cosas, no. Naturalmente, dado que yo era un muerto espiritual, dado que yo andaba en la corriente de este mundo y estaba bajo la potestad del aire, pero Cristo vino y me libró con su obra, me dio una nueva vida, un nuevo corazón. Yo ahora deseo obedecer. Yo ahora deseo vivir para Él. Yo ahora quiero concentrarme en las cosas de Él. ¿Lo hago perfecto? No. En el camino tropiezo, sí, a veces me canso, también. A veces los cristianos, como en términos del boxeo, quisiéramos tirar la toalla, también pasa. Pero Dios, quien nos conoce, quien conoce aún nuestras debilidades, Él sabe sostenernos, iglesia. Él sabe sostenernos. Y no nos quedaremos allí. Quizás alguno de ustedes hoy día está allí. Yo no lo sé, quizás estás allí, algo tirado en el suelo. Pero Dios, si tú eres un hijo, si Dios te ha creado a ti en Cristo, se ha hecho una obra magnífica, milagrosa en tu corazón. Tú solo hoy día estás pasando un mal tiempo. Pero lo que tienes que hacer es volverte al Señor. Lo que tienes que hacer es orar al Señor. Lo que tienes que hacer es pedir, ¿por qué no? Ayuda a otros hermanos que puedan estar contigo en los momentos de dificultad. Pero el camino no se ha acabado. Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos a expensas de sus propias fuerzas, a expensas de sus propios recursos, porque como hemos visto en esta predicación, imagínate, Dios ya dispuso todos los recursos para que nosotros estemos en Él y con Él. Ya los dispuso todos. ¿Tú crees que una vez que Él ya ha dispuesto de todo lo necesario para que tengamos una comunión plena y que se va a consumar eternamente en los cielos, y ahora Dios nos va a dejar a nuestras expensas? Claramente no. Claramente no. Dios va a hacer que nosotros podamos perseverar en el camino. Dios nos va a fortalecer. Las buenas obras que brotan de la fe son sencillamente una oportunidad de mostrar nuestro aprecio por Dios. Como muy bien lo dice Juan, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ni siquiera las buenas obras que realizamos nos dan alguna base para jactarnos. En realidad, no son obras nuestras, simplemente se nos da la oportunidad de hacer las buenas obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica. Pablo había hecho ver que nuestra salvación es completa y totalmente un regalo de Dios, de un Dios misericordioso, lleno de gracia. Nosotros no hicimos nada y no tenemos ningún fundamento para vanagloriarnos. Cuando te pregunten por qué tú eres cristiano, nunca te señales a ti mismo. Somos cristianos por la gracia del Señor, somos cristianos porque Él ha intervenido, no porque fuimos más decentes o más sabios que otras personas, sino solamente porque el Señor en su gracia nos alcanzó. Y debiésemos tener el deseo también que Dios alcance a muchos
otros pecadores como éramos nosotros y los llame a vida espiritual. Esta es la perfecta intervención de Dios en Cristo en favor de nosotros, hermanos, que éramos viles e inmundos pecadores. La verdad del Evangelio debe reorientarnos constantemente. Es bueno recordar quiénes éramos, pues nos permite ver la dimensión de la obra de Dios en nuestro favor. Tú miras tu pasado y ves la obra del Señor manifestada de manera concreta. Debemos maravillarnos en la gracia y no dejarnos de asombrar jamás por la obra del Señor, para poder seguir mostrando las obras que Él preparó también de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos exponernos a este pasaje tan glorioso que nos habla desde la perspectiva humana, Señor. Hemos visto en los primeros capítulos y versículos de esta maravillosa carta, hablábamos de la perspectiva eterna. Ahora el énfasis es desde la perspectiva humana. Y es maravilloso, Señor, ver que esto que hemos leído es lo que también nos ha ocurrido a nosotros, Señor. Es ver, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. A veces, producto de las dificultades del camino, de las decepciones o cualquier otro tipo de situación, nos ensimismamos, Señor. Y olvidamos esta maravillosa obra de gracia que tú has hecho en nosotros. Como que ya pasó, entonces es parte nuestra, la merecemos. La damos por sentada. Pero tu palabra hoy día nos lleva de nuevo a meditar en esto. A meditar quiénes éramos, quiénes somos hoy por la gracia del Señor y qué somos llamados a hacer hacia el futuro. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Si hay entre mis hermanos alguno que esté debilitado, Señor, que esté, como yo decía antes, por tirar la toalla, sin ánimo, Señor, sin motivación. Te ruego que en tu palabra encuentre la motivación necesaria, Señor, y pueda salir de esa situación en la cual hoy se encuentra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.